Buenas noches, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Virtualidad con Conciencia, un enfoque a la realidad y compromiso por modificarla, como escenario diseñado para abordar temas de gran interés e impacto social mediante la realización de un diálogo llevado a cabo entre profesionales, expertos y personas que a través de sus historias contribuyen de manera efectiva a la construcción de soluciones frente a lo que aquí se propone. Soy Lina Carlo, estaré con ustedes en el día de hoy con el tema aplicación de la justicia en el marco nacional e internacional sobre la privación de la libertad, toda vez que se constituye como una herramienta fundamental que de no saberla aplicar puede llevar al desconocimiento de derechos y en el campo penal a que una persona sea injustamente privada de su libertad. Es un gusto para mí poder compartir una vez más este espacio con todos ustedes que amablemente destinan parte de su tiempo para acompañarnos cada sábado a través de sus pantallas. Igualmente con nuestro invitado del día de hoy, de quien sin duda obtendremos grandes aprendizajes. Antes de dar inicio a nuestro conversatorio del día, les invito a que sigan y visiten nuestras redes sociales en las cuales podrán encontrar varios contenidos, entre ellos sobre este formato y otros más. Sin más preámbulos, podrán encontrarnos en Facebook como La Luz del Mundo Raya al Piso Colombia, en Twitter como La Luz del Mundo Colombia, YouTube La Luz del Mundo Colombia, Instagram La Luz del Mundo Colombia, TikTok LLDM Colombia, página web lldmcolombia.org. Igualmente en Facebook y YouTube como Radio La Luz en Colombia. A modo de introducción, traigo a contexto una frase del filósofo Marco Cicerón, quien indicó que la justicia no espera ningún premio, pues lo acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. Lo descrito permite comprender que la justicia es aquella virtud y como tal debe buscarse los medios pertinentes que permitan concretarla, pues de su realización depende la creación de escenarios acorde con las necesidades constituidas en una sociedad determinada y con base en las normas existentes, por lo cual de su correcta aplicación se deriva el equilibrio colectivo debido, pues tal como lo decía Ulpiano, es mediante la justicia que se logra otorgar a cada sujeto lo que le corresponde y haciendo ello, entonces se materializa un premio, el de aplicarla como debe ser y no que se quede en una mera expectativa. Ahora bien, abarcando la justicia como una virtud que siendo correctamente aplicada se convierte en un premio, se hace necesario puntualizar acerca de su concepto desde un enfoque mucho más jurídico, atendiendo al objeto del día de hoy. Así las cosas, la doctora Mónica Valla en su artículo titulado El acceso a la justicia como un derecho humano puntualizó lo siguiente. El acceso a la justicia puede entenderse como esa posibilidad efectiva que tiene todo ser humano de acudir sin ningún tipo de distinción ante cualquier jurisdicción, sea de manera ordinaria o extraordinaria, para la resolución de un conflicto. Este derecho implica tanto el ser asesorado como a ser asistido y defendido por un abogado totalmente independiente. En consecuencia, el acceso a la justicia representa un derecho de acudir a un sistema de administración establecido por la ley para la solución de conflictos de conformidad con el ordenamiento jurídico que se encuentre vigente en un país determinado. Frente a ese punto, cabe señalar que existen algunas obligaciones que surgen en relación al Estado. El primero de ellos es la provisión de recursos eficaces, idóneos y pertinentes, acorde con las necesidades o pretensiones que tengan las personas en la resolución de una controversia. También está la incorporación normativa de garantías judiciales, entre ellas la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley y la legalidad como tal. También está la promoción de derechos y métodos para su ejercicio. Y finalmente, el asumir la carga económica cuando las personas carecen de recursos para poder asumir, por lo menos en la parte penal, una defensa técnica efectiva o material. De otra parte, menciona la autora bajo estudio que la justicia se aplica unos principios que son básicos, elementales y la logran concretar o efectivizar. En este punto dice, la continuidad que conlleva a la imposibilidad de suspender la administración de justicia, salvo por situaciones válidamente determinadas en la ley. También está la adaptación que conlleva la necesidad de que el Estado realice las reformas pertinentes para efectivizarla, la celeridad por medio de la cual se determina el cumplimiento de los plazos procesales, la gratuidad en el sistema de funcionamiento y finalmente la igualdad ante la ley. Teniendo presente lo mencionado, esto es la justicia desde un enfoque jurídico y más exactamente desde el campo judicial, en donde le compete al operador jurídico aplicar la ley existente en todo momento, frente a las garantías de los sujetos que intervienen en él y en el ámbito penal como el tema base de esta plática de quienes son procesados, se resalta que el objeto de este programa no es aludir a la culpabilidad o no de los sujetos que se encuentren inmersos dentro de un determinado proceso penal, sino que por el contrario pretende destacar la libertad como un derecho, el cual resulta lesionado cuando existen falencias en esa administración de justicia. En lo que respecta a la libertad
a nivel interno, esta se encuentra regulada en el artículo 13 de nuestra Constitución, en donde se prevé que todas las personas, sin excepción alguna, cuentan con una libertad y les aplica el mismo conjunto de derechos. Asimismo, a nivel internacional, estos aspectos se regulan en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 1 de la Declaración Americana de Derechos Humanos, siendo complementado por el derecho a la vida y a la seguridad personal. Ahora bien, entendiendo el marco de regulación general de esa libertad, se hace necesario comprenderla desde un aspecto conceptual. En ese sentido, puede ser definida como aquella potestad que se le confiere a las personas para que realicen las elecciones que vayan de acuerdo con sus preferencias o sus planes de vida, cuyo límite está en la no intromisión o afectación de los derechos de otros individuos. En ese orden de ideas y aterrizándolo al campo penal, su privación debe ser única y exclusivamente justificada por la ley, aspecto que será abarcado posteriormente. Teniendo presente que la justicia, como se dijo previamente, es un medio y al mismo tiempo un derecho con el cual se puede llegar a restringir válida, pero también injustificadamente la libertad de una persona, para abordarse ese aspecto es necesario aludir a algunas cifras. Sobre este punto, el periódico El Tiempo, en un informe presentado para febrero del año 2021, indicó lo siguiente. En esa época del año existían aproximadamente 97.676 presos. Entre ellos, 74.606 están condenados, 22.092 sindicados y 603 casos se encuentran pendientes por resolver. Igualmente, de estas cifras globales, 90.358 personas, se entiende, son hombres, frente a 6.943 que son mujeres. Frente a las cifras descritas y en atención a la responsabilidad del Estado por esa privación injustificada de la libertad, Luis Prato Ramírez, en su tesis magistral presentada para el año 2016 en la Universidad del Rosario, determinó que existe una condena por daño especial producido por un error jurisdiccional de cerca del 70% de los casos. Las cifras enunciadas dan cuenta de la importancia que tiene el tema del día de hoy en cuanto se determina la necesidad de aplicación de esa justicia como una herramienta, pero también como un derecho del cual en materia penal puede derivarse la responsabilidad de Estado por la detención injustificada de un sujeto. Por esta razón, a continuación se realizarán una serie de preguntas cuya finalidad será ampliar la perspectiva del tema del día de hoy en lo que respecta a la aplicación de la justicia y sus posibles falencias, tanto en el plano nacional como internacional, las alternativas de solución para evitar que se cree la afectación de los derechos de una persona. Para ello nos va a ayudar el invitado del día de hoy. Sin mayor extensión, es un gusto para mí darle la bienvenida a Mateo Parra. Él es abogado integrante de la Iglesia La Luz del Mundo. Mateo, bienvenido. Hola Lina, buenas noches, ¿cómo estás? Es un gusto poder tenerte aquí con nosotros. Previo a dar lugar al espacio de preguntas, les doy a conocer que ustedes pueden dejar todos sus comentarios y de pronto no lo podemos hacer en este espacio, lo haremos en un espacio posterior para también poder resolver todas sus inquietudes. Iniciando formalmente con nuestra plática, me gustaría dar lugar a la primera pregunta. Mateo, la justicia se entiende como un máximo a alcanzar por parte de todos aquellos que en algún momento acceden al operador judicial en búsqueda de una respuesta para un caso concreto. Atendiendo a ello, ¿por qué considera usted se presentan esas falencias en la aplicación de esta herramienta que conlleva, por ejemplo, al desconocimiento de derechos en el marco de un proceso penal con respecto al procesado? Es decir, ¿en qué radican esas fallas del sistema a nivel general que ocasionan que se quede en una mera expectativa? Bueno, Lina, para empezar a hablar de la justicia, tenemos que, pienso yo, darle pues tal vez a nuestra audiencia cómo comienza o cómo es aquí en Colombia pues el tema pues de la justicia. Entonces, para abarcar esa pregunta, primero pues empezaré diciendo que la etapa de juicio o juzgamiento aquí en Colombia comienza con la fiscalía, cuando la fiscalía radica un escrito de acusación ante el juez competente. Para esto, ¿para qué? Con qué motivo? Para dirigir, empezar pues la etapa del juicio y así empezar pues el proceso para de alguna u otra manera proferir una sentencia en donde puede salir condenatoria o absolutoria. Ahora bien, tú me preguntabas, o bueno, estaba contando sobre el escrito de acusación. Te voy a narrar brevemente cómo es y dónde están esas falencias. Entonces, el escrito de acusación y la audiencia de acusación propiamente dicha. Bueno, en esto, ¿qué pasa? ¿Qué queremos nosotros contar? La fiscalía lo que quiere es
en una breve historia, preguntar, dar a conocer esas pruebas y también en el escrito de acusación contar y de alguna u otra manera mostrar los elementos materiales probatorios e información que obtuvieron legalmente. Recordemos que si es ilegalmente, pues se cae. Ahí está la teoría del árbol del fruto envenenado. Y bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Después de haber presentado el escrito de acusación, el juez de conocimiento fijará una audiencia de formulación de acusación. ¿Y a qué voy con todo esto? Cuando te dan el escrito de acusación, a ti como persona que te están juzgando, te tienen que decir por qué delito te están juzgando y sobre qué elementos materiales probatorios se basan para juzgarte sobre eso. ¿Para qué lo hacen? Para que tú tengas también el principio, pues, de poder conocer las pruebas, poder tal vez refutarlas. Si el juez no es competente, poder en ese mismo momento, la defensa tiene la facultad de recurso de reposición o apelar para que te cambien si no lo ves bien. Bueno, entonces vamos por partes. Poco a poco, como nosotros sabemos, nuestro sistema penal cambió a la manera oral. Entonces ahora acusamos a todos los procesados de manera oral. Es decir, la fiscalía tiene que, en una audiencia, de manera oral, descubrir todos los hechos jurídicamente relevantes, hablar de los tipos penales que precisamente se le imputen, que valga la aclaración, se tipifiquen en el Código Penal y aún así plantearle al juez pues, competente por qué esta persona que están imputando, claramente identificada, es un peligro para la sociedad y si es dado el caso, de alguna u otra manera, detención domiciliaria o privación de su libertad intramural. Entonces ya el juez, habiendo validado este escrito de acusación, fijará la fecha para la celebración de la audiencia de formulación de acusación, fijará pues la fecha para la audiencia. Allí en esta audiencia, bueno, la fiscalía, bueno, se le da, perdón, turno a la defensa para que también, como lo sabemos aquí en Colombia, existe también la defensa, como tú lo decías, no todos tenemos acceso tal vez a una defensa amplia, en donde nosotros tenemos que pagar tal vez un perito, un investigador privado que también nos ayude. Entonces, a las personas que puedan acceder a esto, también puedan defenderse, puedan por medio de un informe pericial, acreditar su libertad. Entonces, son varios puntos los que he abarcado y en cada uno de ellos puede haber una falencia, se puede quebrar un poquito, se puede tal vez pasar por desapercibido un punto muy mínimo, pero que a la vez puede desatarse en una bolita de nieve que tarde o temprano hace o caer el proceso o, como tú le decías en la pregunta, se puede considerar una falencia en la aplicación pues, de esta herramienta. No sé si me hice entender o tienes aquí alguna pregunta, Lina, o quieres complementar algo que me haya quedado tal vez enredadito. Claro que sí, Mateo. En relación a lo que se nos indica, pues puedo determinar que efectivamente hay varias falencias en el sistema acusatorio actual que existe en nuestro ordenamiento jurídico. Una de ellas es claramente a la fiscalía como ese ente acusador, muchas veces no se hace la recolección debida en la etapa de indagación preliminar ni nada de hecho, y mucho más pues ya cuando estamos hablando de la acusación, que es cuando empieza la fase de juicio, pues también hay varias falencias en ese aspecto. Entonces, creo que de resaltar de lo que has dicho el día de hoy es la debilidad en las etapas procesales y, por supuesto, los sujetos que intervienen en el proceso penal. Eso también pues genera una privación injusta de la libertad en muchas ocasiones.
Frente a ese punto, me gustaría notar que la Corporación Excelencia en la Justicia, en un estudio que realizó para el año 2014, determinó que alguna de las fallas del sistema penal acusatorio en Colombia, precisamente que es lo que decía el invitado al día de hoy, esa oralidad que se hace presente en nuestro ordenamiento jurídico actual, se debe primero a la falta de confianza de las personas en la administración de justicia debido al déficit de protección de las garantías fundamentales que se desvirtúan a lo largo del proceso. También está el no cumplimiento de los términos procesales amparados por dilaciones injustificadas, que aunque si bien en ocasiones ameritan la libertad, también en muchas otras conllevan a que el procesado tenga detención arbitraria. También está la eliminación de beneficios por aceptación de cargos, lo que conlleva a reducir la posibilidad de terminar anticipadamente el proceso. Y finalmente, dice este estudio, los retardos en las investigaciones y la debilidad en los procesos de recolección de pruebas, que es lo que nos decía nuestro invitado al día de hoy en relación a la Fiscalía como ese ente acusador. Desde una perspectiva personal, considero son tres las principales fallas. La primera es la carencia de una defensa técnica asertiva que sin generar algún tipo de estigmatización y debido al gran represamiento que tienen los defensores de oficio, pues conduce a un procesamiento inadecuado. También está la desinformación frente a la forma en cómo operan los recursos en el evento en que se presenten situaciones de privación de derechos que ocasionan la afectación de estos mismos y, por supuesto, la falta de coherencia que existe seguirá existiendo hasta tanto no se haga una reforma estructural y verdadera en la escrituralidad de la norma con respecto a la aplicación o en la práctica como tal. No sé si quieras complementar algo más o me hice entender. Sí, sí, para mí está bien, dado que, como yo lo decía, tal vez no fui muy claro, aquí en Colombia no todas las personas tenemos como tal vez esa accesibilidad a poder pagar un abogado, sino por lo contrario, como no tenemos recursos, esperamos a que el Estado nos brinde uno. Y está tan saturado el sistema que tal vez para un abogado pues, que colabora en este trámite, le manden muchos casos, le asignen muchos casos. Entonces no puede tal vez actuar de la mejor manera posible. No estoy diciendo que no actúe bien, sí actúa bien, pero pues teniendo tanta demanda, no puede dar lo mejor de él y pues ahí es donde vemos también tantas fallas de este sistema. Entonces es un punto que cabe recalcar y no, está bien. Claro que sí, eso es un punto indispensable, la carga que pone el sistema en todos los funcionarios, no solamente pues en los abogados de oficio, sino también en la fiscalía, en los peritos, en todos los que intervienen, incluso en los jueces que tienen un gran represamiento. Y a pesar de todas las reformas que se han hecho, pues no se ha logrado efectivizar realmente esto. Frente a otro punto, la libertad es considerada como un derecho que ha sido introducido en los ordenamientos jurídicos internos como una garantía de carácter fundamental, por lo cual desde el ámbito penal su privación se entiende como una circunstancia excepcional que solo es posible aplicar cuando la ley preestablecida así lo permite. Aún así, se presentan casos de detenciones arbitrarias, ilegales o injustificadas. En su opinión, ¿cuáles son las razones por las que se presenta tal situación y en qué escenario se hace más visible? Bueno, mira, como tú lo decías, aquí en Colombia, desde la Constitución de 1991, nosotros implementamos el modelo de Estado Social de Derecho y en ese modelo procuramos brindar una garantía y protección a la libertad de la persona. ¿Por qué la libertad? Porque la libertad para mí, como tú lo decías, es un principio, pero también es un derecho. Y este derecho posee más instrumentos de protección ante las posibles situaciones de vulneración, ya que no solamente se cuenta con las acciones de inconstitucionalidad y sus distintos controles, sino que también cuenta con instrumentos de protectores de derechos fundamentales, como la acción de tutela, y para el caso concreto hablamos del habeas corpus. Entonces, el habeas corpus es un derecho fundamental y a la vez una acción constitucional que la tutela da libertad cuando alguien es privado de la libertad con violación de sus garantías constitucionales o legales. Entonces, mi opinión, una razón por la cual se presenta la situación, estos escenarios, interponer una tutela y, sí, en este caso más concreto que estamos hablando, invocar el habeas corpus.
Claro que sí, Mateo. Muchas gracias por la intervención. Importante resaltar de lo dicho que se trata de un modelo de Estado Social de Derecho, efectivamente, desde la expedición de la Constitución del 91, en donde se prevé la libertad como un derecho y que por ende, pues también requiere una justicia efectiva como tal. Como complemento, cabe notar que uno de los pilares fundamentales, por lo menos en lo que respecta a Colombia en materia de derecho penal, se concreta mediante la aplicación de la privación de la libertad como una excepción que determina el artículo segundo del Código, lo cual es viable cuando media una autorización de la autoridad judicial respectiva y se da con base en las normas vigentes, es decir, cuando se materializa el principio de legalidad por estricta necesidad o cuando hay pruebas suficientes o medios de conocimiento que lleven al juez a decir que efectivamente esa persona es tendiente a que se lleve un proceso en su contra. Atendiendo a lo descrito, se considera que la detención o privación de la libertad será entonces ilegal cuando no se esté sentado en una norma vigente o simplemente se carezca de ella, así como también se torna arbitraria cuando se hace un procedimiento de manera irregular, ya sea porque la autoridad que la realiza, la aprehensión no es la autorizada, no se realizó la lectura de derechos, no se comunicó la razón por la cual está siendo capturado, la conducencia ante el juez de control de garantías es tardía o simplemente surge el vencimiento de un término y aún así se persiste con la detención en un centro carcelario o porque no existen suficientes elementos materiales probatorios para seguir adelante con el proceso. Y aún así se optó por continuar con él e incluso condenar a una persona basada en tan solo indicios o anonimatos. Frente a este punto, cabe notar que la Ley 270 del 96 faculta a las personas que han sido privadas injustificadamente de su libertad para que demanden al Estado por los perjuicios que le causen debido a dicha detención. Sobre este punto hablaremos más adelante. Mateo, atendiendo a su experiencia, ¿cuáles son esas herramientas jurídicas con las que cuentan las personas privadas de la libertad de manera injustificada para lograr que la justicia sea efectivizada en su caso? Bueno, Lina, para mí y en lo que he visto en mi corta experiencia, como ya lo había dicho anteriormente, existen aquí en Colombia, ¿no? Detectives, peritos privados, en los cuales se enfocan en diversas áreas, no solo en lo penal, sino también en lo civil, en lo familiar, donde ejecutan y ya como son expertos, partimos de eso para la demanda, pues, de desenvolver los problemas jurídicos, la vulneración de derechos entre la población y de esta forma forjamos un proyecto independiente comprometido con la verdad, ayudamos un poco a la anticorrupción, apoyamos a la justicia y generamos una responsabilidad social. ¿Y por qué lo digo? Porque esa figura de acusador privado, que es como se le conoce pues a los detectives, a los peritos privados, consisten en fortalecer, en lo que estamos hablando en esta materia, el sistema penal acusatorio y a ejercer la acción penal a partir del trabajo conjunto entre organizaciones públicas o privadas. Entonces, ellos nos ayudan a tal vez a los ciudadanos que están vulnerando los derechos. Ellos tienen, pues, como por decirlo así, las personas que están siendo acusadas tienen todo el derecho, toda la facultad de poder contratar un detective, un perito, alguien privado, externo, un tercero, para que asista al caso y con este fin poder llevar a cabo una investigación privada eficaz, primeramente bajo los principios constitucionales y segundo, garantizar los derechos de la verdad, siempre garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la transparencia. ¿Y qué pasa con todo esto? Cuando nosotros accedemos a esa figura del acusador privado, estamos también de alguna manera descongestionando el sistema judicial. Lo que tú decías, los jueces ahorita tienen también tal vez sobrecarga en el trabajo. Entonces, desde que nosotros siempre miremos ese punto de la verdad y queramos siempre basarnos sobre la verdad, ¿para qué? Para repartir justicia, tener transparencia en lo que hacemos. Entonces, y lleguemos al punto de si se necesita reparación, vamos a descongestionar un poco estos juzgados. Claro que sí, Mateo. Muchas gracias por las apreciaciones. Importante determinar de lo que se ha dicho el fortalecimiento de la intervención en los procesos de sujetos privados en relación también con el ente público para fortalecer ese sistema de justicia que está colapsado actualmente.
Desde un enfoque personal considero que son 5 los elementos que tienen las personas de defensa judicial, los cuales pues previamente también ya nos había hablado nuestro invitado. En primer lugar están los recursos regulares aplicables en el transcurso del proceso penal, especialmente el de reposición y apelación, pero también cuando ya existe una sentencia en firme, el de casación o revisión. El habeas corpus, que como lo mencionó nuestro invitado, es una protección de carácter constitucional que pretende salvaguardar precisamente a aquella persona que fue privada de manera injustificada de su libertad con violación de los derechos fundamentales. Está también una reparación directa cuando se comprueba que la detención se produjo de manera irregular y causó un agravio a las garantías básicas de la persona que fue aprendida, que se maneja más a nivel de derecho administrativo. Está también el emplear, como lo dijo nuestro invitado, la acción de tutela cuando además de la privación de la libertad, la persona como ciudadano se le afectan otros derechos fundamentales y es de carácter residual. Y también está el elevar vía derecho de petición solicitudes respetuosas tendientes a solicitar aclaraciones acerca de un proceso específico, excusas por irregularidades dentro de su proceso, entre otros aspectos. No sé si se aclara la información o quieras complementarla, Mateo. No, para mí está suficientemente claro. Sin embargo, ahí están los comentarios, no hay ningún problema. Si tienen alguna duda, alguna tal vez sugerencia, pueden comentar y con gusto la resolveremos. Si es dado el caso y no podemos, pues nos permitimos un momento, la consultamos, la hablamos entre Lina y yo y con gusto te resolveremos alguna duda. Claro que sí, Mateo, muchas gracias. Frente a otro aspecto, cuando se hace necesaria esa intervención de un organismo o tribunal internacional en un caso de privación de la libertad, ante quién acudir y cómo se realiza el procedimiento. Bueno, Lina, entonces, lo que tú me preguntas, a ver, vamos a desglosarlo por partes. Cuando se hace necesaria la intervención de un organismo o un tribunal internacional, ¿en qué caso de privación de libertad? Bueno, entonces, para mí, primeramente, tiene que, como primer medida, haber agotado todas las instancias en la parte territorial, en este caso Colombia. Para después de esto, ¿qué podemos hacer? Podemos presentar una denuncia fácilmente al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Por qué lo digo? Porque ya cuando nosotros agotemos todos los recursos judiciales, aquí en Colombia podemos presentar la denuncia ante la Corte como lo había dicho. ¿Qué hacemos con esto? Ya nosotros poniendo la denuncia, bueno, ¿cómo es el trámite? Me preguntabas también. Toda petición debe incluir datos de la presunta víctima y familiares, datos de la parte peticionaria, lo que es nombre, teléfono, dirección postal, correo electrónico, descripción completa y detallada de los hechos que estamos alegando y estado que considera, y sí, en qué estado se considera responsable. Y también la indicación de las autoridades estatales que se consideran responsables, los derechos que se consideran vulnerados o violados, la respuesta de las autoridades que nos han dado, como yo lo dije anteriormente, ya tenemos que haber agotado los recursos, entonces tenemos que también adjuntar las respuestas que hemos recibido por parte de ellos. En caso de ser posible, enviar una copia, adjuntar, y lo podemos enviar. ¿Cómo lo podemos enviar? Por muchos medios, es fácil, a través de la página que ellos tienen, www.cidh.org, por medio de un fax, ahí está el teléfono, si quieren nos escriben un comentario, con gusto los asesoramos y los ayudamos, también por un correo electrónico, también hasta por correo postal. Entonces, tenemos que haber agotado todos los recursos aquí en Colombia, pero es fácil pues poder también denunciar ante el sistema pues interamericano de derechos humanos. Claro que sí, Mateo, muchas gracias por los aportes. En relación a lo que tú nos dices, es importante resaltar que así como en materia penal se dice que su aplicación es esa última ratio, esa última instancia a la cual se debe acudir, digamos que la aplicación o interpretación de ese sistema interamericano también se entiende como esa última ratio. Por eso, como recuento de lo determinado, se indica que el acudir a un organismo de carácter internacional se da cuando habiéndose presentado un caso en el que exista una afectación grave a un derecho fundamental y humano, con respecto a una persona específica en el ordenamiento jurídico interno, se hayan agotado todas las instancias, como lo decía nuestro invitado, pertinentes y acudiéndose a ellas, lejos de generarse una solución efectiva, la situación tiende a agravarse.
Dado lo anterior y en lo que respecta al contexto americano, se ha atribuido competencia a la Comisión Americana de Derechos Humanos, ante quien se formula una petición para que realicen la investigación pertinente del caso con todo el material probatorio respectivo, quien actúa en este evento como una especie de fiscalía y al observar tal aspecto, con detenimiento decide si acepta o no el caso, por lo cual, de aceptarlo, pasa a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que actúa como un órgano jurisdiccional y solicita al Estado aclaración sobre lo que ha sucedido. Da lugar para que formule su defensa, igualmente de todo ello se determina quién es víctima y a quién hay que reparar por ende. Fija en caso de proceder recomendaciones al Estado para resarcir el daño causado, impone una condena y dicta sentencia. Todo lo mencionado se realiza teniendo presente la Convención Americana de Derechos Humanos y simplemente a modo de ejemplificación desde el contexto africano está, por ejemplo, la Carta Africana de Derechos Humanos, la Comisión y la Corte Africana también de Derechos Humanos en Europa, el Consejo, la Carta Social Europea, la Convención Europea para la Protección de los Derechos Humanos y, por supuesto, la Corte Europea de Derechos Humanos. Bien, continuando con nuestro programa del día de hoy. Mateo, desde su perspectiva, ¿qué herramientas, elementos, estrategias o acciones pueden implementarse para que resulten eficaces y hacer de la justicia un medio idóneo en el que se eviten las privaciones injustificadas de la libertad? Bueno, Lina, para este punto quiero ser claro. Así como ya lo hemos nombrado anteriormente, tal vez no fui claro, como primera línea para mí el principio de contradicción. Tú tienes que tener primero, saber por qué te están juzgando, qué te están tipificando, qué delito, cuáles son las pruebas que están en tu contra. Entonces, desde el momento que tú sepas que te están investigando, así tú no estés ni siquiera encerrado intramuralmente o con detención domiciliaria, tú ya tienes derecho a saber por qué te están investigando, qué delito te están tipificando. Entonces, como primera medida, ese principio de contradicción. ¿Por qué? Porque es un aspecto fundamental en el derecho a la defensa, donde tú tienes ese fundamento y tienes también como esa potestad de poder decir, si me están juzgando o me están tipificando tal delito, tengo derecho a defenderme, tengo derecho a saber. Y otra por la cual se han caído muchos procesos que yo he visto, es que empiezan tal vez una investigación y te tipifican un delito, pero más tarde te lo quieren cambiar porque no encuadra bien en ese delito, entonces te tipifican otro. Pero entonces ya no se puede, te están tipificando este delito, ya la fiscalía tiene que irse por ese delito. No puede cambiarlo o no puede cambiártelo más adelante, tendría que hacer una investigación nueva. Otra que yo he visto que me parece fundamental son los derechos del capturado. Entonces, muchas veces se han caído tal vez las capturas porque no te leen bien los derechos, porque el ente pues, que te está capturando, en este caso la policía, la fiscalía, la DIJÍN, no hace bien su trabajo, omiten alguna pregunta, omiten decirte algo que tal vez es clave. Entonces, si a ti en algún momento te capturan, tener bien claro estos derechos de capturado. Y como última medida, como ya lo nombré anteriormente, la teoría del fruto del árbol envenenado, en donde tal vez sí, tú cometiste tal vez alguna falla, algún delito, y de alguna u otra manera te están judicializando. Pero tenemos que ver de dónde la fiscalía o el ente acusador sacó estas pruebas. ¿Por qué? Porque tal vez estas pruebas iniciaron desde algo ilegal, entonces desde ahí, desde que haya empezado, desde algo malo, todos estos frutos que empiecen a dar estas tal vez pruebas o este elemento material probatorio se caen. Así tú hayas cometido, pero si no te supieron investigar, se cae el proceso. Entonces, esto es como tenerlo bien a medida y tenerlo bien a colación para cuando nosotros estemos pasando o algún familiar o algún conocido esté pasando, tener esto bien en claro. No sé si quieras aportar algo más. Claro que sí, Mateo. Mil gracias por los apuntes. Han sido de gran relevancia. Importante determinar de lo que has precisado. Primero, efectivizar lo que tiene que ver con el principio de defensa y contradicción, la conducencia de los hechos con respecto a lo que se va a acusar a la persona, los derechos del capturado, por supuesto, que ahí existen muchas falencias, y también la legalidad de la prueba, la conducencia, la pertinencia e idoneidad para que efectivamente la persona sea judicializada conforme a las normas o garantías vigentes. Desde un enfoque personal, considero que son 6 las estrategias que pueden llegar a implementarse para efectivizar la justicia con respecto a la libertad. En primer lugar, la comprensión
comprensión de que la justicia es, como se dijo al inicio, una virtud, un premio, un derecho, pero también un medio que requiere de una adecuada aplicación y también de la capacitación idónea de sus intérpretes y operadores, por lo que debe ser requerido a determinarse un mayor recurso humano para cumplir con tal finalidad. También está el lograr armonizar el sentido normativo con la realidad jurídica, que implica una justicia real y efectiva con plena aplicación de las garantías judiciales. También está el ajustar las instituciones y los procedimientos para evitar los retrasos injustificados, para así lograr que realmente la privación de la libertad sea una última ratio. El puntualizar en que la justicia no es una expectativa o una posibilidad que pueda ser aplicada en algunas ocasiones, sino que en observancia al Estado Social de Derecho, del cual hemos venido hablando a lo largo de este programa, es una garantía que jamás debe desconocerse. También está el fortalecer el sistema judicial y con ello todos sus intervinientes dentro de un proceso penal en este caso, evitando el favorecimiento para dar lugar a la rectitud y al pleno ejercicio de la legalidad. Y finalmente, el reforzar los mecanismos de recolección de pruebas para que mediante ellos exista certeza del procesamiento y no se generen juicios injustificados y por ende privaciones de la libertad que luego ameriten responsabilidades tardías del Estado. No sé si Mateo quieras complementar algo al respecto. Sí, pues tal vez no me quedó claro lo de los derechos de capturado y quisiera como profundizar unos puntos como claves para que lo tengamos en cuenta. Que nosotros tenemos derecho a saber cuáles fueron los hechos o motivos que fundamentaron la orden de captura hacia nosotros. Tenemos el derecho que tiene, o bueno, la persona capturada tiene el derecho de saber qué otra persona conoce la situación del capturado. Tenemos el derecho también a guardar silencio. Si queremos, pues no decimos nada, porque recordemos que todo lo que digamos puede ser usado en nuestra contra. Y tenemos también derecho a que siempre tenemos que tener un abogado. Entonces, tengámoslo muy en cuenta. Siempre nosotros, antes de hablar, antes de hacer algo, contámosle la situación a un abogado, a alguien experto en una materia, que nos pueda tal vez dar una buena asesoría, nos pueda garantizar una buena defensa y así pues vamos a tener un mejor desarrollo en esto. Eso era lo que quería más o menos como aclarar. Claro que sí, Mateo. Muchas gracias por los aportes. Con lo indicado, estamos llegando al final de este programa, no sin antes agradecer a cada uno de ustedes por su amable atención, por los comentarios que ocasionan el fortalecimiento de este formato cada vez más. Igualmente a nuestro invitado del día de hoy por sus importantes apreciaciones. Mateo, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. A ti, Lina, muchas gracias por la invitación y pues ahí estamos. Espero que no sea la última invitación. Claro que sí. A modo de conclusión, se destaca que durante el programa se determinó que la justicia es un derecho, un medio y una virtud manifestada a través de operadores a quienes les compete asegurar su acceso sin límites a todas las personas que por algún caso en específico requieren de tal introducción y que en materia penal amerita la concreción de garantías en favor de quienes están siendo procesados para evitar que las fallas recurrentes existentes en el sistema pues puedan llevar a la privación injustificada de la libertad o el desconocimiento de otras garantías, y por lo tanto a la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad mediante la intervención de organismos internacionales, por lo cual para evitar tal aspecto se requiere efectivizar las normas con respecto a la realidad, a una realidad jurídica y por supuesto también una realidad social. Culmina el programa del día de hoy, una vez más agradeciendo a todos ustedes por su participación, al invitado por haber destinado parte de su tiempo y acompañarnos en este día. Recuerden, esto es Virtualidad con Conciencia, un enfoque a la realidad y compromiso por modificarla. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, La Luz del Mundo _Piso Colombia, Twitter, La Luz del Mundo Colombia, YouTube, La Luz del Mundo Colombia, Instagram, La Luz del Mundo Colombia, TikTok, LLDM Colombia, página web lldmcolombia.org. Igualmente en Facebook y YouTube como Radio La Luz en Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Feliz noche para todos.